Pues como estaba diciendo, vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11. Estamos hablando en los últimos meses acerca del libro de Éxodo y estamos hablando en las últimas semanas también de las plagas. Y una de las cosas que hemos visto con las plagas es que llega un momento en que los hechiceros dijeron: dedo de Dios es este. Y hemos visto algunos pasajes de la Escritura donde nos hablan del dedo de Dios. Hemos visto que el dedo de Dios es el que escribe su palabra. Escribe la palabra de Dios. Hemos visto también que el dedo de Dios es el que creó el mundo, y también hemos visto que el dedo de Dios es el que sana, como vimos la semana pasada. Y en este texto que vamos a encontrar, que vamos a leer ahora, aparece también otra expresión que tiene que ver con el dedo de Dios. Versículos 14 al 23 de Lucas 11. Dice así: Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Fijaros que en este contexto en el que Jesús que leemos esto, si tú lees en los versículos precedentes, Jesús está hablando acerca de la oración. Y lo que va a ocurrir en este texto que hemos leído está muy relacionado con la oración también. Y fijaros que nos dice que estaba Jesús echando fuera, versículos 14 al 16, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Aquí es interesante cómo comienza este momento, este acontecimiento, este milagro. Dice que estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Como hemos visto en otras ocasiones y como hoy mismo se nos ha recordado, los milagros de Jesús son milagros que tienen una variedad. Jesús sanaba a sordos, sanaba a mudos, sanaba a ciegos, sanaba a personas con enfermedades, levantaba a los muertos. Jesús hacía una variedad de milagros, como no puede ser de otra manera, porque Él es Dios. Y aquí estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló, como no puede ser de otra manera. El mudo habló y la gente se maravilló. Es interesante que aquí aparecen tres tipos de personas. Están los que se maravillaron con la obra que Jesús hizo, la gente se maravilló. Están los que en el versículo 15 dice: pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Es interesante porque aquí hay un grupo que se maravilla y hay un grupo que ven exactamente lo mismo, que han visto exactamente lo mismo, y decían que Jesús había hecho eso por Beelzebú, príncipe de los demonios. Es interesante esta expresión de Beelzebú. Esta expresión, según los eruditos, aunque hay alguna variación, pero según la mayoría de los eruditos, es una expresión que significa el señor de las moscas. El señor de la mosca tiene que ver con un dios que ya en los tiempos de los cananeos ya existía, ya los cananeos adoraban.
De hecho, se dice que los cananeos, algunas tribus cananeas ponían las carnes frescas y muchas moscas y venían a esas carnes que después se quemaban. Con el paso del tiempo, de alguna manera, este título que se daba a este dios de Canaán pasó también a formar parte digamos, de lo que era la conversación y la cultura de los judíos. Y se empezó a pensar que también Belcebú era un demonio. Y hasta tal punto llega ese proceso que identificaron a Jesús con Belcebú, dios de los demonios, dios de las moscas, príncipe de los demonios. Llega un momento en que se identifica a Jesús con ese y en la cultura popular se identifica a Belcebú como príncipe de los demonios. Es decir, para algunos lo que estaba ocurriendo era una maravilla. Para otros, lo que estaba ocurriendo era que el mismo Belcebú, es decir, Jesús, demonio, estaba expulsando a otros demonios. Y esto es interesante porque el mismo acontecimiento, el mismo milagro, lo mismo ocurre, la gente lo está viendo, pero unos pensaban de una manera y otros pensaban de otra manera. Y hay un tercer grupo que es el que aparece en el versículo 16, que dice, y otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Así que es curioso, un mismo acontecimiento, un mismo milagro y tres versiones de lo mismo. Los que se maravillaban, los que decían que no era por Jesús, que era por el diablo, y los que viendo eso y viendo la maravilla que Jesús había hecho y no conformándose con esa maravilla, le pedían señales del cielo para confirmar que realmente él era el que decía ser Jesús. Le pedían señales. Es interesante que a Jesús en muchas ocasiones en su ministerio le piden señales, como si las cosas que hiciera, las cosas que enseñaba, las cosas que obraba no fuesen auténticas señales. En el capítulo 6 de Juan, no cerrar el capítulo Lucas 11, no cerrarlo porque vamos allá a él, pero fijar lo que dice en Juan 6, versículo 30. Juan 6, versículo 30 dice: Versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? Pues esto se repite en varias ocasiones en la vida de Jesús. Gente, los fanáticos, los religiosos, personas que querían usar trampas para ver si se podían coger a Jesús en algún sitio, en alguna cosa, en alguna enseñanza. ¿Qué señal pues haces tú para que te veamos y te creamos? Y la gente estaba viendo las señales de Jesús. Jesús no iba oculto, Jesús no iba en secreto, Jesús no iba por sitios donde la gente no iba. Jesús estaba rodeado continuamente de gente, de personas, y veían a Jesús hablar, y veían a Jesús hacer las cosas, y veían a Jesús andar por el mar, y veían a Jesús cómo obraba en la vida de los demás, y veían vidas transformadas. Ellos veían completamente lo que el Señor estaba haciendo. Y sin embargo, a pesar de todos los milagros, de esas palabras que Jesús hacía, que Jesús decía, la gente seguía diciendo, envíanos señal. Pero si la señal soy yo. Es como si Jesús dijera, pero ¿no estáis viendo la señal? ¿No estáis viendo que yo estoy en medio de vosotros? ¿No estáis viendo lo que estoy haciendo? ¿No estáis viendo de dónde procedo? ¿No estáis viendo? Estaba Jesús, la señal, Dios mismo encarnado, haciendo milagro, y la gente estaba diciendo, queremos ver señal, pero no tenéis suficientes señales, no tenéis suficientes cosas con las cosas que estoy haciendo, igual que en el texto que estamos leyendo. Hay una persona que está endemoniada, que es mudo. Los judíos en aquella época creían, de hecho había unos exorcistas, que vemos también en el libro de los Hechos. Los exorcistas campaban por Israel. No era uno ni dos, era un grupo de personas que se dedicaban a echar fuera demonios. Lo que pasa con los exorcistas en aquella época es que pensaban que para expulsar a un demonio se tenía que identificar.
Es el demonio tiene que decir, yo soy fulanito, y entonces el exorcista echaba fuera al demonio. El problema aquí es que no se identifica. El problema es que aquí no está diciendo nada porque es mudo y no se identifica el demonio. Por lo tanto, en principio, los exorcistas no tenían el poder suficiente para expulsar a este demonio porque era mudo y el demonio no se identificaba. Lo que hace Jesús, por eso les maravilla, porque sin decir su nombre, sin decir quién era, Jesús los saca del mudo y el mudo puede hablar. Por eso la gente se maravilló. La gente se maravilla del poder de Jesús, que sin que el mudo, sin que el diablo se identificase, lo puede expulsar. Y la gente se maravilló. La gente se maravilló de lo que Jesús hace. Te lo he dicho por activa y por pasiva. Me moriré siempre diciéndolo a ti y a mí. No dejes de maravillarte de Jesús. No dejes de maravillarte de Jesús. En el día en que tú dejes de maravillarte de Jesús, acabará todo. En el día en que ya te preocupe otras cosas, se acabará todo. Y entrarás en una religión y entrarás en una serie de cosas que tendrás que vives y se acabó. Cuando se pierde el entusiasmo y la pasión, cuando se pierde el estar enamorado de Jesús, cuando se pierde ver la maravilla continua de Jesús, en ese momento espiritualmente estaremos dormidos, no voy a decir acabado, pero estamos muy dormidos. No dejes nunca de maravillarte de Jesús. Y aquí un grupo de personas ante este milagro impresionante, la gente se maravilló. Después vienen los otros grupos, los que siempre están diciendo esto en realidad no es así. Esto en realidad no es así, esto es por Beelzebú, es que tú eres un demonio, etcétera. Siempre pondrán argumentos para no ver la realidad. Y después vendrá otro grupo que es el que están ahí, viendo lo mismo y están diciendo otras cosas, otros momentos. Danos señal de lo que está ocurriendo. Esto es lo que vemos en estos primeros versículos. Después dice los versículos 17 al 19, mas él, Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Es interesante porque fijaros que aquí una de las cosas que encontramos en el versículo 17 y que estamos estudiando los miércoles en Cristología es que Jesús lo conoce todo. Fijaros que dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, de toda la gente que estaban allí, el pensamiento de los que decían, danos señal, el pensamiento de los que decían que era Beelzebú, el pensamiento de los que estaban maravillándose a Jesús, conociendo los pensamientos de todos los que estaban allí, sobre todo de estos dos últimos grupos, les dijo una cosa. Jesús conocía el pensamiento de todos. Jesús es omnisciente. Jesús es omnisciente. Jesús es Dios porque lo sabe todo. Una de las manifestaciones que encontramos en el Nuevo Testamento es que Jesús es omnisciente, lo sabe todo. Jesús es omnipotente, lo puede todo. Jesús es inmutable, no cambia absolutamente en nada. Jesús es todopoderoso, todo lo puede. Jesús es Dios. No es un Dios más pequeñito, no es un Dios rebajado, no es un Dios hecho por Jehová, no es un Dios a la carta. Jesús es Dios con los mismos atributos, con la misma coexistencia, con el mismo poder desde la eternidad. Jesús es Dios. Y no podemos menoscabar la figura de Jesús. Y no podemos bajar la figura de Jesús. En el momento en que bajamos la figura de Jesús, en el momento en que rebajamos quién es Jesús, lo quitamos todo. Quitamos lo que es el cimiento de nuestra doctrina, el cimiento de nuestra fe, el cimiento de la Iglesia. La Iglesia siempre tiene que estar predicando y enseñando que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios exactamente igual que Dios Padre y que Dios Hijo. Y Jesús lo sabe todo, Jesús lo conoce todo, Jesús sabe todo acerca de ti y Jesús sabe todo acerca de mí. En el capítulo 4 de Juan, versículos 28 y 29, dice Juan, capítulo 4, versículo 28 al 29, dice,
Entonces la mujer, después de estar conversando con Jesús, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La mujer se queda sorprendida con Jesús. Esta mujer que ha pasado la historia como la mujer samaritana, se encuentra de pronto con Jesús. Jesús está tranquilamente esperando su presencia, porque todo lo que hace Jesús tiene un propósito. Esperando tranquilamente en el pozo. Cuando llega la mujer para sacar agua, se encuentra a Jesús y comienza una conversación. Una conversación que le lleva a creer en Jesús. Y en esa conversación, una de las cosas que Jesús le dice: yo sé lo que tú eres, yo sé tu vida, yo sé cómo estás viviendo ahora, yo sé que has tenido varios maridos y yo sé que ahora estás viviendo con una persona que no es tu marido. Y la mujer se queda un poco: ¿cómo? ¿Dónde has leído esto? ¿Cómo sabes? ¿Quién te ha hablado de mí? ¿Quién te ha hablado de mí? A ver, ¿alguien del pueblo? Jesús sabe todo acerca de ella. Y en este momento esto de alguna forma a ella le cautiva, le sorprende que un profeta, que alguien judío que nunca lo ha visto, sepa exactamente todo lo que ha pasado en su vida. Y en este momento, en esta exclamación, ella llega a su pueblo y en su pueblo le dice: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el ungido? ¿No será este el que está profetizado? ¿No será este el que está diciendo en las profecías? ¿No será este el que estamos esperando? ¿No será este el Cristo? Y es interesante que Jesús llega al pueblo con esta mujer comentando y hablando todo lo que ha hecho. Llega al pueblo y dice en el versículo 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. La mujer fue sincera. La mujer llega a su pueblo, comparte a quien ha conocido y le dice: me ha dicho todo lo que soy y todo lo que he sido. Me ha contado mi vida. Y se maravilló. Y me dijo todo lo que he hecho. Jesús sabía quién era la mujer y no le dio la espalda. Jesús sabía lo que estaba viviendo la mujer y no le dio la espalda. Jesús estaba viendo a una mujer que estaba viviendo de una forma no adecuada y no le dio la espalda. Jesús contempló a una mujer necesitada de él. Y esta mujer cambió de la noche a la mañana, igual que cambió el pueblo, porque escucharon lo que ella había dicho. Y después escucharon al mismo Jesús cuando dice en el versículo 41: y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús lo sabe todo. Mirad lo que dice en el capítulo 16 de Juan, versículo 30. Capítulo 16, versículo 30, dice: ahora, dice el versículo 29, le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Aquí vemos que sus propios discípulos llega un momento en que dicen: ahora sabemos que tú sabes todas las cosas. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas. Jesús lo sabe todo. Jesús lo sabe todo absolutamente de ti. Llega un momento en que Pedro se pone a hablar con Jesús, mejor dicho, Jesús con Pedro. Y Jesús, en esta última oportunidad que le da a Pedro para estar en paz, Pedro, para tener su conciencia libre y perdonada, después de haberle negado, Jesús le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dice: Señor, sí. Pedro, ¿tú me amas? Señor, sí, yo te amo. Y llega un momento en que Pedro dice: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Jesús lo sabe todo. Jesús lo sabe todo acerca de ti. No podemos escondernos de la presencia de Dios. No podemos. Es interesante porque a veces pensamos que podemos escapar. Déjame decirte algo: por mucho que te metas en lo profundo de la tierra, nunca podrás escapar de que Dios te ve, de que Dios te conoce y que Dios sabe todo lo que hay. Por mucho que te escapes y que vayas a Marte o a Neptuno o a Júpiter o a donde tú quieras que vayas, el Señor te conoce y sabe lo que hay en ti y en tu corazón. Por mucho que tú te escondas, por mucho que te vayas a una
selva tropical, por mucho que te vayas a algún país, Jesús lo sabe todo acerca de ti y además te ve. Jesús lo sabe absolutamente todo de ti. Y para mí, yo no puedo decir otra cosa. Me gustaría decirte otra cosa. Me gustaría ser un poco más imaginativo. Me gustaría ser un predicador con más ideas, pero es que no puedo, no llego a tanto. No tengo esa capacidad. Y siempre que llego a esto, siempre digo lo mismo. Jesús me conoce y me ama. No tengo otra cosa que decirte. Jesús me conoce y me ama. Sabiendo cómo soy por dentro, aunque sea un hijo de Dios, aunque haya creído en Jesús como mi Salvador, a pesar de saber cómo soy, y Él mejor que nadie lo sabe, me sigue amando, me sigue amando. Y déjame decirte algo, a ti también, sabiendo lo que somos, porque una cosa es que estemos callados y otra cosa es lo que pensamos. Una cosa es que incluso podemos saludarla a una persona y estar pensando mal de esa persona, saludándolo. Fijaros a dónde llega la mente humana. Y Jesús, sabiendo eso, conociéndonos como somos de verdad, nos sigue amando, queriendo. Jesús le está diciendo a estas personas, le está diciendo, ¿cómo es posible que yo eche demonios? Si yo echo demonios es una contradicción. Es una contradicción que yo eche demonios. Y Jesús pone dos ejemplos. Pone un reino dividido, es asolado, y pone el ejemplo de una casa dividida que también es asolada. Es decir, Jesús no puede, digamos, les explica, le está diciendo, si yo soy un demonio, ¿cómo lucho contra el demonio? Si yo soy Belcebú, príncipe de los demonios, ¿cómo expulso los demonios? En principio, si yo fuese un demonio, dejaría que los demonios se siguieran. Y dejaría que los demonios siguieran atacando a la gente. Y dejaría que los demonios siguieran estando en la gente. Yo no podría echar demonios porque soy un demonio. ¿Cómo voy a dividir el reino del demonio, del diablo? Si estáis diciendo que yo soy Belcebú, entonces estamos en el reino del diablo, se está produciendo una división, porque al diablo lo que le interesa es cuanto más gente endemoniada mejor, cuanta más gente apartada de Dios mejor, cuanta más gente vivan a oscuras en su corazón mejor. Como yo, si soy del diablo, voy a echar también a los demonios. Es una contradicción. Es como una casa que se divide, es como un reino que se divide. Y después pone el ejemplo de los hijos. Vosotros, vuestros hijos, echan también, los exorcistas que hemos hablado antes, echan a los demonios también. ¿También vuestros hijos son de los demonios? ¿También vuestros hijos son de la familia del diablo? ¿También vuestros hijos están haciendo eso? Y Jesús está diciendo, ¿cómo voy a hacer eso? Porque no se puede producir una división. Cuanto más unido esté el diablo y sus demonios, mejor. ¿Cómo se va a producir? ¿Cómo voy a ser yo un diablo para producir una división en el reino del mal con el diablo? Déjame deciros una cosa. Los demonios son malos. Quien lea la Biblia podrá verlo. Y déjame deciros una cosa muy clara también. Jesús no dice que los demonios sean un mito. Jesús no dice que los demonios sean una leyenda. Jesús no dice que los demonios sean una fábula. Jesús no dice que los demonios sean una alegoría. Jesús está hablando mucho de que los demonios es algo real. El diablo es algo real. Los demonios son reales. La Biblia nos enseña que Jesús es el príncipe de este mundo. La Biblia le da muchísima importancia al diablo. No lo olvidemos nunca. Porque Jesús sí le da importancia, y Jesús le da importancia, nosotros también deberíamos de darle. Los demonios son malos, el diablo es mentiroso, es un adversario, el diablo es un asesino, el diablo es alguien malo. Pero déjame decirte una cosa, el diablo y los demonios son malos, pero no son tontos. No son tontos. Lo están haciendo, permitidme esta expresión, lo están haciendo bien. Están atacando desde el pecado de Adán y Eva, están atacando continuamente al ser humano, está atacando las instituciones, está atacando la política, está atacando las iglesias, está atacando a la gente. El diablo y sus demonios
Son malos, pero no son tontos. Déjame decirte una cosa también claramente. Los demonios están muy unidos. ¿Tú has escuchado alguna vez que los demonios se hayan dividido? ¿Tú has visto la palabra de Dios alguna vez que los demonios se hayan dividido? No, ni lo vas a ver. Los demonios no se dividen. Ahora, tú ves las iglesias, tú ves las cartas de Pablo, tú ves continuamente cómo las iglesias desde tristemente tienen un récord de divisiones, de enfrentamientos, de confrontaciones terrible. El diablo sabe tanto, los demonios lo saben tanto, que no se producen divisiones entre ellos, porque tienen un objetivo, que el reino de Dios no avance, que la gente no crea en Jesús, que la gente no vive la vida victoriosa, que la gente no se arrepienta en sus pecados, que el pecado sobreabunde, hablando en términos que el apóstol Pablo emplea con la gracia. Ese es el objetivo del diablo, y no están divididos, saben muy bien lo que tienen que hacer y cómo hacerlo. De hecho, lo hacen también, están haciéndolo también, que esa treta, esa artimaña de la división que se produjo ya en el Edén, cuando el hombre y la mujer se dividieron del amor de Dios y le dieron la espalda a Dios, desde entonces sigue siendo la misma trepa, la misma trampa, la misma trama, sigue haciendo exactamente lo mismo, y le va bien. Y le va bien. Continuamente hay divisiones, continuamente hay confrontaciones, continuamente hay grupos en las iglesias, continuamente nos estamos desparramando, continuamente le va bien. Y nosotros que tenemos la verdad, el cristianismo que tiene la verdad, la iglesia de Dios que tiene la verdad, nos dividimos. Y ellos que tienen la maldad, ellos que tienen el mal, ellos que van provocando caos por todas partes, no se dividen. Y nosotros, los hijos de Dios, nos dividimos. Mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Mirad lo que dice en Efesios 4:16. Efesios 4:16. Dice así, Efesios 4:16. Dice, versículo 15, la segunda parte, dice: crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, según sus dones, según sus capacidades, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Colosenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Colosenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. ¿Sigo? ¿Seguimos? Porque hay todavía muchísimos textos que nos hablan, y no solamente en el Nuevo Testamento, ojo, que nos hablan de la unidad. El diablo es malo, es un asesino, es un destructor, pero no es tonto. Y nosotros, que tenemos la verdad, que tenemos a Cristo, nos dividimos. Nos enfrentamos. ¿Cuáles son los enemigos de la unidad de la iglesia? Te voy a decir tres enemigos, tres pequeñas cosas, que las tres son muy grandes. Pero te voy a decir tres cosas por las que, ¿cuáles son los enemigos de la unidad en la iglesia? El primer enemigo, como no puede ser de otra manera, es el orgullo. El maldito orgullo, la soberbia. Yo sé, yo conozco, yo lo hago bien todo. Yo tengo la doctrina, yo tengo la enseñanza, yo sé lo que tengo que hacer. El orgullo.
El segundo motivo por el que hay desunión en las iglesias es por el hiperindividualismo. No estoy hablando del individualismo, estoy hablando del hiperindividualismo. Cada vez hay más gentes, más personas en la iglesia, y no soy profeta ni hijo de profeta, pero cuanto más se acerca que Jesús venga por segunda vez, cada vez habrá más gente en las iglesias individualistas. Permitidme que lo diga de esta forma, que van por libre. Que van por libre. Cada vez habrá más personas así en las iglesias que van por libre. Cada vez habrá más gente, más personas que irán haciendo lo que quieren y lo que crean oportuno. El hiperindividualismo que está ahí en la calle y no hace falta mirar a otras partes, está en la calle, está en los lugares y está en la iglesia también. Aquí no, en nuestra iglesia no, pero en muchas iglesias hay un hiperindividualismo donde no se sujetan a nadie, donde hacen lo que quieren, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los enemigos de la unidad? El orgullo, el hiperindividualismo. Y el tercero es el no aceptar, que va unido a esto, el no aceptar la autoridad puesta por Dios. Cuando no aceptamos la autoridad puesta por Dios, empezamos una relación complicada los unos con los otros. Porque hay un gobierno en la iglesia, hay una autoridad puesta por Dios. Y solamente con leer la palabra de Dios, eso se ve de forma clara. Hay un gobierno y una autoridad, como en todas partes, pues, y en la iglesia también, puesta por el Señor. ¿Qué es lo que ocurre? Que no aceptamos esa autoridad. ¿Por qué? Porque somos individualistas, porque queremos hacer lo que nos place. Y no aceptamos la autoridad puesta por el Señor. Aquellos que dicen escucharme y prestarme atención y hacer lo que yo digo, son malos líderes. Pero aquellos que no aceptan la autoridad puesta por Dios, también son malas ovejas. Ojo. Estamos actuando, estamos viviendo en una situación en la que cada vez hay más personas que denigran y no quieren saber nada de la autoridad que Dios pone. Y déjame decirte algo. La autoridad no depende de tu criterio, ni tu pensamiento, ni tu idea. La autoridad, yo hago las cosas y los creyentes hacemos las cosas por obediencia. A mí no me gusta ofrendar. ¿A quién le gusta ofrendar? Pero ofrendo por obediencia. Hay días que yo no quiero venir a la iglesia, prefiero estar en mi casa tranquilamente. Es como aquel chiste que decía la madre, levántate, levántate, que hoy es lunes, tienes que ir al colegio. Que no quiero ir al colegio. Pero chiquillo, levántate. ¿Por qué tengo que ir al colegio? Hijo, porque tienes 40 años. Hijo, porque además eres el director del colegio. Pues hay veces que tú te quedas ahí y tú dices que no me quiero, que no quiero. ¿Por qué venimos a la iglesia? Por obediencia. A veces venimos sin ganas, pero venimos por obediencia. ¿Por qué perdonamos a los demás? Si yo no siento ganas de perdonar, ¿perdono a alguien? No, porque claro, yo como no siento ganas, no, perdonamos por obediencia, por lo que el Señor nos enseña en su palabra. Yo no acepto la autoridad porque a mí me caiga mejor o peor, es simplemente porque Dios lo dice. Por obediencia. Y allá el que hace la autoridad mala y el que no actúa conforme Dios no le como a su antojo, Dios dará cuenta de ello. Pero ese es uno de los factores que ocurre hoy en día en la iglesia para producirla. No aprendemos nada, llevamos 2000 y pico de años y no aprendemos, seguimos cada vez con iglesias divididas, grupos en las iglesias, divisiones, enfrentamientos, ríos subterráneos que van por abajo y nos dividimos por el orgullo, por el hiperindividualismo y por no aceptar la autoridad puesta por Dios. En los versículos 20 al 23 dice, mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, dice Jesús. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús dice, y aquí viene lo que estaba diciendo al principio, Jesús dice, por el dedo de Dios echo fuera demonios. Wow. Por el dedo de Dios hecho fuera demonios. Por el dedo de Dios se escribe la ley y la palabra de Dios. Por el dedo de Dios se crea el universo. Por el dedo de Dios Jesús hace sanidades. Por el dedo
de Dios echo fuera demonios. Me encanta, me encanta. El dedo de Dios echa fuera demonios. ¿Cómo voy a ser yo un enviado de Satanás, dice Jesús, si estoy echando a los demonios? Y Jesús usa aquí unas palabras muy interesantes. Jesús está diciendo, Satanás es fuerte. Está diciendo, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Jesús está diciendo, siguiendo con lo que está hablando de los demonios, y de que echa fuera los demonios, y de la circunstancia que está ocurriendo, cuando el hombre fuerte armado, es decir, cuando el diablo guarda su palacio, en paz está lo que posee. Y ahora dice, pero cuando viene otro más fuerte que él, es decir, yo, cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Hay un hombre fuerte que es el diablo, pero viene otro que es más fuerte que el diablo, yo, Jesús. Jesús está diciendo una cosa evidente, una cosa que cualquiera que lea la Biblia lo ve claramente. El diablo es poderoso, muy poderoso, y haríamos mal en quitarle importancia a eso. Haríamos muy mal, porque puede acabar contigo tu vida espiritual en un momento. El que piense que está firme, mire que no caiga. El mismo Jesús está diciendo, el diablo es poderoso, pero viene otro que es más poderoso, que soy yo, y le vence y le quita todas sus armas en que confiaba. Jesús, hermanos y hermanas y personas que nos visitan, Jesús es más fuerte que el diablo y que todos los poderes demoníacos que están en el universo. Jesús es más fuerte. Déjame decirte algo, Jesús lo ha vencido. Jesús lo ha vencido en la cruz. Hay un momento en el que el diablo se acerca a Jesús, está en un desierto, Jesús está en un ayuno, Jesús ha pasado por una situación en la que está ahí solo pasando ese tiempo, y el diablo se va acercando y le dice, ¿tú eres Jesús? Sí. Pues si tú me adorares, si tú hicieres esto, si tú hicieres esto, si tú hicieres esto. Y Jesús en las 3 ocasiones le dice, así está escrito, así está escrito, así está escrito. Y le vence y no permite la tentación del diablo contra él, porque él es Dios y el diablo no lo es. Y le vence con la palabra, con su autoridad. Pero no solamente le vence la tentación en otras situaciones, sino que es que le ha vencido para siempre. En la cruz Jesús le ha vencido para siempre. Mira lo que dice este texto maravilloso en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fijaros que Jesús está aquí, el apóstol Pablo está diciendo que Jesús triunfó sobre los principados, sobre las potestades, sobre los demonios, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Pedro adorna pallares, presente. Tú eres un pecador. Tú has hecho esto. ¿Y quién me habla? El diablo. Tú has hecho esto. El documento donde tengo todos mis pecados, el documento donde tengo todas mis ideas, el documento que me aleja de Dios, el documento que me hace ver para vergüenza mía lo que yo soy por dentro, el documento que me separa de Dios. Tú eres esto. Y Jesús viene, coge ese documento y lo lleva a la cruz, lo pone en la cruz, lo clava en la cruz y me dice, ya no tienes ese documento, ya no te pueden acusar de nada porque yo he pagado por ti. Yo he pagado por ti y yo he ido a la cruz por ti. He quitado de en medio ese acta de los decretos, eso que estaba contra nosotros, y lo ha clavado en la cruz. Cuando el diablo venga y te dice, es que tú di, no, yo ya no, yo era antes.
ahora no, ahora soy un hijo de Dios. Todos mis pecados, todas mis cosas están clavadas con Cristo en la cruz. Y Jesús triunfó sobre ellos en la cruz. Jesús triunfó sobre ellos en la cruz. Jesús ha triunfado sobre el diablo. Jesús ha triunfado sobre los demonios. Estamos aquí porque Jesús ha triunfado. Satanás es fuerte, pero Jesús es infinitamente más fuerte. Y Jesús termina diciendo que en esta guerra espiritual no hay neutralidad. O se está conmigo o se está contra mí. O se desparrama o se... Jesús está diciendo, no puedes andar en mis caminos con un pie aquí y con un pie allí. No puedes tener dos pensamientos, no puedes tener dos voluntades. O estás conmigo o estás contra mí. Pero neutralidad no. En las guerras no hay neutralidad. En las guerras se pelea. Y Jesús está diciendo, en este mundo donde el diablo está, donde los demonios están, o estáis conmigo o estáis contra mí. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y tú tienes que tomar la decisión. ¿Tú estás viviendo en neutralidad? ¿Te importa la vida de los demás? ¿Te importa la iglesia? ¿Te importa el pecado que hay fuera? ¿Te importa la santidad? ¿Te importa tu vida delante de Dios? Porque no hay neutralidad hasta que el Señor nos lleva a su presencia. Estamos en una guerra, no lo olvides nunca. Es una guerra. Unas veces somos más conscientes, otras veces somos menos conscientes. Y ojalá que sepamos con quién luchar y contra quién luchar. Estamos en una guerra y no podemos ser neutros. Y tú tienes que tomar la decisión cada día, igual que yo, de decir, lucho con Jesús o lucho contra Él. No sé si en esta mañana habrá alguna persona que nos visita, pero quería decirte, no me quiero marchar de aquí sin decirte algo. Jesús te ama. Jesús y además te ama de forma tremenda, más de lo que te puedes imaginar. Fíjate si te ama tanto que fue a la cruz a morir por tus pecados. ¿Hay alguna persona en esta mañana que tienes el corazón apartado de Dios, que estás viviendo en pecado? Es decir, estás de espalda a Dios, estás viviendo un golpe de estado continuo delante de Dios. ¿Hay alguna persona que Dios, a través de la palabra, de las canciones, de este tiempo, de las oraciones, Dios está hablando algo en esta mañana? Si es así, te digo, tú eres un pecador, en el sentido que estás dándole la espalda a Dios, estás cometiendo infracción de lo que Dios dice, y tienes que arrepentirte de tus pecados y recibir a Jesús como Salvador y Señor de tu vida. ¿Hay alguna persona esta mañana que quiera levantar la mano y decir, yo quiero creer en Cristo y yo acepto a Jesús como Salvador, me arrepiento de mis pecados y acepto a Jesús como Salvador y Señor de mi vida? ¿Hay alguien que quiera hacer esa oración? Querido Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo.